los envases o sus cierres no soportan esta presión que generan tan altas temperaturas. ¿Qué es lo que pasa? Si la presión interna del envase es mayor que la externa, es decir, la del medio de calentamiento que lo rodea, por eso se tienen que ir equiparando las presiones, tanto internas, la que se genera al interior del envase, como la que está por fuera, para evitar la ruptura, que pueda romperse, deformarse, hincharse, perder la integridad del cierre, ¿sí? Entonces es mucho más complejo en el caso de este tipo de materiales, ya sean flexibles, de plástico, de vidrio y demás. Para lo cual recurrimos a generar una sobrepresión que contrarreste esta presión interna, ¿sí? Y para eso la presión se suele proporcionar mediante mezclas de vapor, aire o vapor-agua, ¿sí? Y además requiere, bueno, esto se requiere para mantener íntegro el envase. Es decir, básicamente cuando sometemos a altas temperaturas tenemos que contrarrestar la presión interna y para ello vamos a aplicar distintas combinaciones de vapor-aire para contrarrestar esa presión. Cada tipo va a requerir un tipo de sobrepresión diferente, no va a ser lo mismo un envase plástico, un envase flexible que un envase de vidrio, va a depender del producto también que estemos procesando térmicamente. Si se tiene mucha sobrepresión al inicio, se puede producir un colapso, la dispersión permanente del plástico, es decir, tienen que ser los aumentos, tienen que ser graduales, de la misma forma que va aumentando la presión en el interior del envase, ahora lo vamos a ver, tiene que ir aumentando la presión externa. ¿Sí? Si yo aumento rápidamente la presión externa y el del envase no llegó a aumentar, obviamente va a tender a compactarse el envase o si no va a tender a deformarse hacia afuera, caso contrario. Bueno, una sobrepresión insuficiente hace que los envases se hinchen. ¿Cuáles son los factores que van a afectar esta sobrepresión requerida? Bueno, obviamente la temperatura de llenado del producto, lo que le decía hoy, el espacio de cabeza, el espacio libre del envase, ¿sí? La temperatura del proceso, el aire atrapado en el producto, y esto lo mencionaba hoy cuando me consultaban por el caso del champiñón, que iba liberando el aire que lo tiene ocluido en su interior, o de otra fruta, otra hortaliza, o algún otro tipo de alimento que tiene aire que lo va liberando y eso va generando una sobrepresión. O sea que es muy importante conocer también estos factores. ¿Cuáles son los sistemas de esterilización con sobrepresión? Bueno, prácticamente los mismos que los utilizados para el procesamiento térmico de envases metálicos. Bueno, pero utilizan estas mezclas en vapor-aire en cantidades calculadas, ¿sí? Para ir contrarrestando la sobrepresión y mantener la integridad. ¿Cuál es la forma alternativa para procesar alimentos de baja acidez en envases de vidrio plástico flexible? Bueno, uso de agua sobrecalentada, puede ser una mezcla agua-vapor, como decía recién. La diferencia con el uso de vapor es la inercia térmica del agua, siempre es más eficiente el calentamiento por vapor. Cuando calentamos con agua caliente, la transferencia es más lenta. Y por supuesto, la elevación y disminución de la temperatura es más lenta con el uso de agua. Ventajas del uso de la mezcla agua-vapor. El calentamiento y el enfriamiento por agua evitan el choque térmico en el envase durante este proceso. Es decir, supongamos que un envase de vidrio le aplicamos vapor directamente, es muy probablemente que si no está precalentado ese envase de vidrio, se rompa, ¿sí? Un envase de vidrio resiste saltos térmicos de aproximadamente unos 50 grados, no más de eso, ¿sí? Entonces muchas veces hay que precalentarlos para poder ingresarlo a un sistema de calentamiento a temperatura más baja. En el caso del agua, como tiene esta inercia, uno puede colocar prácticamente el envase de vidrio sin que se rompa en un baño por inmersión. Entonces, los tratamientos térmicos se separan en dos categorías, como veíamos hoy. Tratamiento térmico dentro del envase, que es el proceso térmico convencional, o tratamiento térmico fuera del envase, que es el procesamiento aséptico, donde
tratamos térmicamente el alimento por un lado, por el otro el envase y finalmente envasamos en un ambiente estéril. El tratamiento térmico dentro del envase no requiere de técnicas muy sofisticadas y equipos son más simples, si se quiere. Produce calidad aceptable con la mayoría de los alimentos procesados y a la mayoría de los alimentos enlatados se le aplica el tratamiento térmico dentro de su envase final, ¿sí? La mayoría de los enlatados, por lo general, el producto es tratado térmicamente una vez que fue envasado, ¿sí? Porque tenemos un sistema en el cual el envase transfiere muy bien el calor. El tratamiento térmico fuera de envase, que es la otra posibilidad, incluye métodos que son característicamente menos dañinos en la calidad de los alimentos, especialmente cuando estos pueden ser fácilmente subdivididos por un rápido intercambio de calor, ¿sí? Es decir, los equipos en el cual el proceso se lleva a cabo asépticamente son intercambiadores de calor que fueron especialmente diseñados para transmitir el calor. Fíjense que los intercambiadores de calor tenemos una capa muy delgada de fluido, ¿sí? Que se encuentra entre placa y placa, que suele ser entre 3 y 5 milímetros aproximadamente, entre 1, 2 y 3, 5 milímetros, muy delgadita, con lo cual eso favorece, además de un producto, obviamente para un producto fluido, para un producto muy viscoso no se puede utilizar, favorece el intercambio, ¿sí? Sin embargo, como complejo es que este tipo de procesamiento requiere luego de un envasado aséptico, que no todas las industrias tienen las instalaciones apropiadas para hacer este envasado. Recordemos que tiene que ser un ambiente en el cual tiene que ser estéril, debe estar el medio, digamos, por lo menos el aire, debe estar filtrado, debe tener lámparas de UV y demás para evitar tanto la recontaminación del alimento como la recontaminación del envase. Bueno, acá podemos ver una especie de esquema que nos permite visualizar la clasificación de los equipos de procesos térmicos. Tenemos dos entonces. Uno de los que son los atmosféricos, en el cual vamos a poder desarrollar temperaturas menores a 100 grados, y otros los que son a presión, que podemos desarrollar temperaturas de calentamiento mayores a 100 grados, ¿sí? Dentro de cada una de esas clasificaciones pueden ser continuos o discontinuos, ¿sí? Y además pueden ser con agitación del envase o sin agitación del envase, es decir, que el envase esté quieto o que haya una agitación, un movimiento del envase. Obviamente que los de agitación del envase se utilizan principalmente para aquellos alimentos fluidos o alimentos particulados de medio líquido, donde vamos a generar una convección forzada en el interior del recipiente que nos va a permitir una mayor velocidad, una mayor tasa de calentamiento, ¿sí? Pero también tenemos aquellos sistemas en el cual el recipiente está estático. Bueno, los sistemas discontinuos. Principalmente en lo que son pequeñas producciones, se suelen utilizar este tipo de sistemas que se llaman sistemas discontinuos por lote o batch, lo habrán escuchado nombrar de esa manera. El equipo se carga un lote completo de conservas, se cierra y luego se inicia un nuevo ciclo. Es decir, hay un ciclo de producción, cada batch es un lote que se procesa térmicamente. En el caso de sistemas continuos, los recipientes van entrando y saliendo en forma continua, ¿sí? del equipo de proceso térmico. Los discontinuos se utilizan cuando el volumen de producción no es muy grande y cuando no requieren un alto grado de inversión, un alto grado de capital, digamos, ¿sí? Son equipos más simples, menos costosos y de tal vez más fácil instalación. La ventaja de los sistemas discontinuos es que presentan una mayor flexibilidad para el tratamiento de diferentes tipos y tamaños de envase. Uno podría modificar fácilmente el tamaño del envase, el tipo de
de producto y demás, no así el continuo, ¿sí? Necesitan menores gastos de inversión en las instalaciones y el control del proceso es mucho más simple, ¿sí? Si quiere, menos automático y tal vez más manual. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, obviamente una mayor mano de obra, hay que cargar el equipo. Generalmente, bueno, se utiliza el sistema de polea cuando se cargan en canasto una cierta cantidad de envases, obviamente, que tienen un gran peso. Ahora vamos a ver imágenes y algunos videos de estos equipos. Suele haber un mayor gasto de agua y de energía, ¿sí? En función de la escala de producción. Una menor eficiencia en el uso del agua. Y muchas veces hay menor uniformidad de tratamiento térmico entre cada uno de los lotes. Es decir, entre cada lote puede haber variaciones en cuanto a la aplicación de las condiciones de procesamiento, ¿sí? En el continuo no. En el continuo se somete siempre a todo el lote, que es un lote, si se quiere, grande. No hay lotes ahí, porque toda la producción en continuo a una misma condición. En el otro, imagínense que cada vez que yo inicio un nuevo ciclo de calentamiento de cada lote, bueno, se inician todas las condiciones. No, por ejemplo, imaginemos un lote que el primer lote de producción de una producción de conservas, en el cual coloco un canasto con conservas y todavía el agua de calentamiento no llegó a su punto máximo, es decir, y ya en el segundo lote tal vez tengamos otra temperatura, que no va a ser la misma de calentamiento que el inicial, en el cual ya se puso en régimen el circuito de producción. Entonces, los atmosféricos pueden ser discontinuos, sin agitación del envase, ¿sí? Estos se utilizan muchas veces en fruta, en el cual las latas se colocan en canastillas. Se introduce esa canastilla, es un canasto, en un tanque que tiene agua caliente, que puede ser a ebullición, y se utiliza para latas o frascos. O pueden ser, en el caso de sistemas atmosféricos continuos, vamos a ver ahora un videíto, del cual es un sistema continuo, pero es sin agitación del envase. A ver si lo voy a compartir. Un videito así lo podemos visualizar. Listo. A ver, la bolsita de ya más grande. ¿Ya empezó? Hasta la 1, no No, más. ya no. Dígame si lo están viendo ahí. Había metido un clavo. Correcto, doctor. Se le había metido un clavito finito en su ¿Se ve? Me decía, mami, y Ahora no, ¿no? le sacudí y no había nada. Ahora no. Igual está más acá. Aguárdame un segundito. ¿Y qué tienes? Y revisa, un clavito se le había traspasado acá en la puntita esta. Cuidado. Por el, no, ya le miré, no le he hecho nada, gracias a Dios. En el sábado 24. Bien, ya. Silvia Cris no, escribir aquí. Bueno, ahora sí. No, porque un payaso. Ah, Payaso no. Es un robo. ¿Se ve? ¿no quieres payaso? Ahí sí. ¿De qué? ¿Y de qué quieres? ¿De Voy a poner grande, así lo pueden visualizar mejor. Así como Adrianito, pues. Fíjense que este sistema es un sistema continuo. ¿En qué consiste? Bueno, tiene un baño de agua caliente, ¿sí? Voy a bajarle a ver Pero si ahí puedo se mejorar busca de el Messi. sonido. Ahí está. Es un baño de agua caliente en el cual se van cargando unos cajones plásticos, ¿sí? Que tienen las conservas, que si me llego a ver bien ahí son recipientes de vidrio. Fíjense que posee como una cinta transportadora, ¿sí? Ahí están saliendo ya los cajones.
que fueron pasando por todo ese baño de agua, baño de agua caliente, está a alta temperatura, ¿sí? Primero pasan por un baño caliente. Pues viene tú sola. Yo quiero jugar con mi hermano. Vamos a ponerlo de nuevo, ¿sí? Fíjense, ingresan en un baño caliente y luego atraviesan un baño de agua fría para su enfriamiento. Sí, me dan tu muñeco. ¿Sí? ¿Lo están viendo ahí? Ahí está, Bien, en este caso sería un sistema atmosférico, porque fíjense está abierto, ¿sí? Es decir, máximo se puede alcanzar 100 grados, ahí parecería que no está en ebullición, puede ser un poco menos, pero se va generando vapor. Los envases se sumergen, fíjense que inicialmente lo ven por encima del agua caliente, pero fíjense que van bajando, se sumergen, luego salen y vuelven a ingresar como otra especie de túnel en el cual se sumergen en un baño de agua frío o a veces más frío que el anterior. Muchas veces lo que se hace hacer para evitar la ruptura de los envases es un enfriamiento escalonado, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que calentamos a 90 en el primer baño, luego pasamos un baño de 70, 60 grados, luego otro de 40 y hasta así finalmente llegar a la temperatura de enfriamiento, ¿sí? Bueno, eso sería un equipo en el cual es atmosférico, es continuo, fíjense que hay una continuidad, ¿sí? Y es estático, no hay movimiento o rotación, si se quiere, del envase. Bueno, volvamos a la presentación. Bueno, ¿se ve ahí? Bueno, entonces es el que veíamos recién. Y después podemos tener atmosférico, continuo y con agitación del envase, ¿sí? Que veíamos recién era sin agitación del envase. Y en este caso vamos a ver distintos. Tenemos los sistemas continuos por hiel, por tambor espiral, de flama, el Sterinflam. Entonces, atmosférico, discontinuo, sin agitación, dijimos un baño de agua caliente, que es un tanque abierto, un depósito abierto con agua caliente, que puede ser calentada directa o indirectamente con vapor, hasta llegar a la temperatura de proceso, y este producto se introduce en canastillas operadas por poleas, ¿sí? Muchas veces se debe recircular el agua para evitar la formación de zonas frías y calientes. No sé si llegaban a ver recién en el video, pero había una especie de tubo en el cual seguramente ese agua se va recirculando. Es decir, es muy probable que ese agua vaya a un intercambiador de calor, ¿sí? Porque imaginen que cuando ingresa toda esa carga de conservas que están a una baja temperatura, que están frías o a temperatura ambiente, si uno no tendría una recirculación del fluido calefactor, ¿sí? O un calentamiento de ese fluido calefactor se va a ir enfriando con el tiempo, ¿sí? Entonces, es necesario ir incorporando a ese baño que habíamos agua caliente. ¿Cómo se incorpora? Bueno, debe haber un circuito de recirculación del agua que va a un intercambiador de calor, se calienta y vuelve hacia el tanque por el cual pasaban las conservas. Después del tratamiento térmico, se pueden enfriar los envases en el mismo tanque o bien sustituyendo el agua caliente por agua fría. Sí, en el caso de los discontinuos, que veíamos recién en uno continuo, en el caso de los discontinuos, colocamos las canastillas sumergidos en agua caliente. Una vez que alcanzamos la temperatura y el tiempo que hemos fijado en el diseño del proceso térmico, se sustituye el agua caliente, se retira, ¿sí? Por una válvula, se abre una válvula y se ingresa agua fría para ir enfriando en el mismo equipo. Acá podemos ver, fíjense, este es el caso, el esquema o una imagen, una foto de lo que es el tanque agua canastilla, que como les comentaba muchas veces tiene un sistema de polea para poder levantar todo ese canasto y sumergirlo en el baño de agua caliente. Muchas veces puede tener dos baños, uno de agua caliente y al lado
un baño de agua fría, es decir, saca la canasta y lo pasa al tanque que tiene agua fría. ¿Sí? Después tenemos los atmosféricos continuos, pero en este caso con agitación, es decir, donde el envase se va moviendo y va produciendo una agitación del producto que está en el interior del mismo. Obviamente esto se utiliza para alimentos líquidos, fluidos o algunas conservas que tienen alguna hortaliza o alguna fruta en un líquido de cobertura. Tenemos el esterilizador de llama o de flama, donde las latas se precalientan primeramente en una cámara de vapor y después luego pasan a la cámara de esterilización propiamente dicha, en la cual las latas van girando a 120 revoluciones por minuto, 120 RPM, y son expuestas a una llama de gas, una llama de fuego, generada por gas, que tiene una temperatura de 1300 grados, es decir, se calienta el envase metálico, obviamente es una lata, no puede ser un vidrio, además, porque se rompería instantáneamente. Se calienta, pero en un tiempo muy acotado, porque imagínense que esa llama está a 130 grados centígrados, a 1300 grados centígrados, y se pone directamente al fuego. Entonces, las latas se calientan rápidamente hasta la temperatura de esterilización durante un tiempo muy cortito. Posteriormente pasan a una cámara de retención. Siempre hay que lograr también, una vez que se calentó, llegamos a una temperatura, hay una cámara de mantenimiento, una retención de esa temperatura, ¿sí? Que se calienta con vapor como para mantener esa temperatura que ya se alcanzó, en este caso de 125 grados, y luego pasan a una sección de refrigeración con agua, ¿sí? Es importante en estos casos enfriar rápidamente. Acá podemos ver el esquema. Fíjense que a la izquierda, bueno, tienen una fotografía, un dibujo, y a la derecha un esquema. Podemos ver que las latas van ingresando en la parte superior, donde está el calentador de vapor, precalienta la lata, justamente como para ir haciendo un precalentamiento y que no sea tanto el impacto térmico de ponerla directamente a la llama. Luego la llama, fíjense que van pasando por la flama de gas. Acá es muy importante regular la velocidad con la cual van circulando las latas, ¿sí? Porque en función de esa velocidad va a ser el tiempo que se va a exponer la lata a la llama, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un envase de 200 gramos, no va a ser lo mismo el tiempo que voy a necesitar que un envase de 1 kilo. Es muy probablemente que un envase de 1 kilo, de 1 litro, vamos a suponer que es 1 litro, porque es un alimento fluido, va a requerir un tiempo de residencia, si quiere, o de exposición mayor. ¿Y cómo se regula eso? Y bueno, con la velocidad de la cinta transportadora. ¿Sí? A mayor tiempo que necesitamos, la cinta transportadora tiene que ir a una velocidad más lenta, ¿sí? Porque no puedo cambiar las dimensiones del equipo. Es decir, un mismo equipo se puede adaptar en función del producto que tenga, básicamente con la velocidad en la cual se va desplazando la cinta, ¿sí? Entonces pasa por la llama de gas, luego hay un mantenimiento con vapor y finalmente hay un enfriamiento a través de una lluvia con agua, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de este equipo? Bueno, es muy difícil controlar la temperatura. Imagínense, siempre que vamos a temperaturas altas y cortos tiempos, es muy difícil, hay que regularlo muy finamente, porque vamos a suponer que esa llama un día tiene menor capacidad calorífica, menor potencia, es muy cortito el tiempo. Vamos a imaginar un proceso a media hora, si uno se pasa unos pocos segundos, o más o menos segundos, no va a influir o no va a impactar significativamente en el proceso térmico. Ahora, cuando hablamos de que el proceso es muy cortito, tenemos que ser muy precisos y para eso hay que controlar muy bien las condiciones. Y realmente en el de llama las condiciones no son las más controladas, ¿sí? Es prácticamente imposible controlar la presión interna en el recipiente. Acá no tenemos nada que vaya contrarrestando la presión, ¿sí?
por lo cual muchas veces se utiliza solamente para latas muy pequeñas que tienen una gran resistencia, que son muy difíciles que se puedan romper, digamos, durante el proceso térmico. Una de las soluciones al problema para evitar este salto de presión es ir utilizando la pulsación del ciclo, es decir, se van haciendo pulsos de calentamiento, así se calienta y luego deja que se estabiliza, se calienta y se deja que se estabiliza para que vaya alcanzando el equilibrio térmico dentro del recipiente del envase. Si bien es un sistema barato en la agricultura, su uso es fácil y rápido, estas son las ventajas. Y por trabajar a altas temperaturas obviamente se acortan los tiempos, y obviamente que acortar los tiempos de un proceso térmico es una ventaja. No es lo mismo un proceso térmico que dure 2 horas que uno que dure 15 minutos, ¿sí? Por una cuestión sobre todo de productividad, vamos a tener un mejor aprovechamiento del equipamiento. Por eso cuando yo les hablo de optimización, bueno, hay que poner en la balanza o hay que priorizar determinados factores, que pueden ser la calidad del producto, pero también muchas veces, y en un gran número, se tiene en cuenta el factor económico, y el tiempo es un factor económico, ¿sí? Acá tenemos otro sistema que también opera atmosféricamente, sin sobrepresión, que es continuo y que tiene una agitación. Fíjense, ahí vemos un esquema abajo, donde las latas van ingresando a una especie de tubos horizontales cilíndricos. En este caso se permite el tratamiento continuo de latas que son sometidas a cierta agitación, van agitando el contenido, porque podemos ver que hay 2 tipos de movimiento de lata. Una que gire sobre su propio eje, ¿sí? Y otra es el movimiento cabeza a cabeza, donde se va moviendo de esta forma, ¿sí? Una cuando la lata, a ver si tengo un recipiente. Vamos a suponer que esta es una lata. Una es la lata girando sobre su propio eje y el otra es la lata girando de esta forma, ¿sí? Donde obviamente la agitación es más eficiente. Entonces, siempre que agitamos un producto, un alimento líquido, bueno, eso mejora la distribución de temperaturas, se hace más uniforme el calentamiento y eso acorta los tiempos de calentamiento. En este caso, el sistema consta de 2 cámaras o tambores giratorios que van rotando a una velocidad de 6 revoluciones por minuto, es relativamente lenta, ¿sí? Poseen en su interior una espiral por donde las latas se desplazan con un movimiento helicoidal. Ahora los vamos a ver. Este es un sistema continuo. A ver si puedo mostrar ahí. Fíjense que tienen una entrada y una salida y el avance es helicoidal, ¿sí? Va avanzando helicoidalmente sobre cada una de las cámaras. Cada cámara está conectada con la otra mediante una válvula de transferencia. La primera cámara se encuentra a presión atmosférica y sirve para precalentar las latas, ¿sí? Acá obviamente la temperatura no alcanza más de 100 grados. En la segunda cámara muchas veces tenemos una presión y en ella se lleva a cabo el proceso de tratamiento térmico a temperaturas mayores a 100 grados. Y finalmente pasan a una sección de enfriamiento. Siempre hay un enfriamiento. Nunca vamos a dejar que el producto se enfríe de manera natural, ¿eh? No es lo más conveniente. En algunos casos se aplica, pero como les decía hoy, no va a ser lo más conveniente, sobre todo porque seguimos destruyendo calidad en el producto. En estos casos del medio calefactor a menudo es vapor, aunque existen sistemas en los que la operación se realiza por inmersión en agua caliente y con los cuales pueden procesarse en base de vidrio, ¿sí? Bueno, este equipo yo tuve la oportunidad de haber estado en Perú varias veces. Y, bueno, como les decía hoy al comienzo, estuve en Trujillo una vez, hace unos años atrás, invitado por el doctor Raúl Siche. He estado en Lima varias veces, en Puno, y en uno de los cursos que vimos de tratamiento térmico, para el grupo Gloria, no sé si lo conocen ahí, que está en Lima, o cerca de Lima, creo que era. Tienen la planta de producción de leche evaporada, ¿sí?
enlatado. Ahí en Perú tienen la costumbre de consumir leche concentrada, evaporada, ¿no? Acá en Argentina prácticamente no se utiliza. Pero bueno, lo que podía ver ahí, me mostraron la planta, que tenía un sistema de este tipo, en el cual las latas de leche evaporada o condensada iban moviéndose en ese sistema, como el que veíamos recién, que tenían una alta velocidad creo que procesaban si mal no recuerdo, unas 4.000 latas minuto. O sea, que una velocidad bastante rápida, era un equipo muy grande, ¿sí? Pero bueno, esa es la ventaja que tiene este sistema o este tipo de equipamientos que permiten una gran velocidad de procesamiento. Obviamente esto para una empresa chica no se justifica porque también acá cualquier desperfecto o imperfecto que haya, hay que parar la planta, se pierde prácticamente la producción, o sea, no es un sistema muy versátil, tiene que estar muy bien controlado. Incluso ahí me mostraban que solían poner en algunas latas testigos, le ponían sensores de temperatura, que eran una especie de botoncitos, en el cual obviamente marcaban la lata para que no se le vaya una vez que salía y que se salga a consumo, sino poder retenerla, abrir la lata, sacar ese sensor de temperatura tipo botón, leer las temperaturas para justamente asegurarse que el producto llegase a una tal temperatura y se mantuviese durante tal tiempo, ¿sí? Si no cumplía si ese registro no cumplía con los requisitos que ellos habían diseñado de tiempo-temperatura, obviamente esa producción se tenía que desechar o volver a procesar, ¿sí? Bien. Bueno, después tenemos equipos a presión. Ahora pasamos a lo que son a presión, que pueden ser a presión, batch, discontinuos y sin agitación, que son las típicas autoclaves que seguramente muchos deben conocer, que hay en los laboratorios, pero también obviamente hay en algunas plantas, con un equipo tal vez más simple que los que veíamos recién. Hay autoclaves que son verticales y hay autoclaves que son horizontales. Y después tenemos las autoclaves que son rotativas y sin rotación. Generalmente dentro de las horizontales tenemos algunas que rotan y otras que... Acá les voy a mostrar las que son sin agitación, luego vamos a ver las agitadas. Obviamente que con una autoclave logramos temperaturas mayores a 100 grados, por lo general 121 grados. Ahí vemos también un sistema de polea, un canasto que ingresa en el autoclave, luego se cierra el canasto, ¿sí? Se cierra el autoclave y se procesa. Tenemos la horizontal, ahora les voy a mostrar un video de una horizontal, si lo podemos ver ahí. Vamos a hacer así. No. Bueno, yo ya diga. Coge. Bueno, yo ya tiro. Despacio. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de un autoclave? En primer lugar, la versatilidad de su uso. Se puede aplicar para diferentes envases, diferentes materiales de envase, diferentes condiciones de operación. Obviamente, se pueden aplicar distintas temperaturas. Uno podría aplicar 121 grados si eleva a una sobrepresión de una atmósfera. Si aplicamos mayor presión, obviamente esto tiene que resistir también el envase, podemos llegar a mayores temperaturas. Es un manejo simple y de bajo mantenimiento y costo. Por otro lado, los materiales pueden ser aluminio, hojalata, pueden ser vidrios, pueden ser laminados simples y complejos termoestables. La única limitación es aplicar una adecuada sobrepresión en función del material para contrarrestar la presión interna, como mencionábamos recién. En una autoclave estática, la cual no es rotativa, generalmente no se aplican temperaturas por encima de los 121 grados. ¿Sí? Los alimentos, si no, suelen cocinarse muy fuertemente en las cercanías a la pared del envase. ¿Sí? Esto se debe a que al no haber circulación, porque por más que sean estáticos, si hablamos de un alimento fluido,
hay un movimiento por convección natural, local. entonces eso va a evitar esa sobrecocción en la cercanía del envase. En el caso de un alimento sólido esto no ocurre, entonces como mucho podemos tener 121 grados. Si ya sobrepasamos, sí vamos a tener una gran sobrecocción y eso seguramente va a afectar la calidad visual, la calidad organoléctrica y nutricional. Bueno, ahí tenemos un autoclave, todos conocen un autoclave que tiene, bueno, el ingreso obviamente de vapor, algunos son con generación de vapor en el mismo autoclave, tienen un falso fondo con agua que se va calentando, otros tienen ingreso de vapor. Fíjense que en este esquema vemos el ingreso también de aire comprimido para lo que les mencionaba recién, poder contrarrestar esa presión interna. Muchas veces en el mismo autoclave también se hace la refrigeración, es decir, se cierra la válvula en la cual ingresa vapor y en vez de ingresar vapor, por otra válvula ingresa agua de refrigeración. Ahí vemos el sistema de polea también, porque hay autoclaves que son muy grandes y la cantidad de envases que pueden entrar también son muy grandes. Fíjense que en este caso tienen varias autoclaves ahí colocadas para ir procesando la producción. En cuanto al manejo, la instalación y manejo del autoclave conlleva la existencia de equipos auxiliares, ¿sí? No es un equipo sencillo, pero ya acá requerimos de por lo menos una caldera de vapor que nos dé el caudal y la presión suficiente para alimentar el autoclave. El compresor de agua que nos permite realizar enfriamiento con sobrepresión, compresión de aire. Obviamente termocuplas, termopares que nos permiten ir sensando la evolución de la temperatura, manómetros, acá tenemos presión, tenemos que también controlar la presión, y esto obviamente requiere un mantenimiento y una calibración de todos estos equipos. Este es otro sistema de autoclave que se llama Sterile Flow. Fíjense que una autoclave estática, es decir, no hay rotación, es discontinua, es batch y es horizontal. ¿Qué característica tiene? Bueno, que en vez de ser el calentamiento por vapor, en este caso se descarga una lluvia, una aspersión de lluvia de agua sobrecalentada con vapor, ¿sí? En el cual cae sobre el producto a esterilizar, y ese agua obviamente es calentado en otro equipo que suele ser un intercambiador de calor que se alimenta con vapor y que calienta el agua. Bueno, ese chorro de agua permite una rápida transferencia, esa aspersión permite una rápida transferencia una rápida transferencia de calor, una homogeneidad entre los tratamientos térmicos y generalmente se utiliza para latas metálicas, envase de vidrio. Bueno, hay una gran versatilidad también en cuanto al material del envase. También existen estas autoclaves, pero con sistema rotatorio, es decir, la misma aspersión, pero con las latas, que ahora vamos a ver un videito, rotando, ¿sí? La cesta contiene los envases y esta cesta va girando con una cierta velocidad de rotación que va entre 5 y 25 RPM. Ahí podemos ver a la izquierda cómo es el cesto el cual ingresa y se produce, ese cesto va rotando y va agitando los envases. Bueno, acá tenemos un videito, a ver si lo llegan a ver ahí. Fíjense, este es el equipo Sterile Flow, les mostraba recién, pero acá van a ver una animación. Fíjense que tiene un sistema de carga, no son unos carros, sí, obviamente que en su interior tienen las conservas a esterilizar, se cargan varios de ellos. En este caso, bueno, ahí cargo como 4 carros, pero hay un buen volumen, una buena capacidad de procesamiento. Ahí vemos cómo ingresa en primer lugar. Fíjense que a la izquierda le va a ir mostrando cómo va evolucionando la temperatura y la presión, ¿sí? La temperatura de calentamiento y la presión en el interior de esa cámara. Fíjense que inicialmente ingresó agua, luego ingresa agua caliente, que es calentada a través del vapor, ¿sí? Luego se mantiene un cierto tiempo. Fíjense que también entró aire comprimido para contrarrestar esa sobrepresión. Se mantiene un cierto tiempo y luego empieza a ingresar agua fría. Es decir, en el mismo equipo llevamos a cabo el calentamiento y el enfriamiento. Ahí vemos cómo
disminuye la temperatura y además va disminuyendo la presión. Y finalmente se desagota, porque obviamente ahí podemos ver que las latas o los envases quedan mojados, entonces hay como un escurrido. Generalmente estos envases luego se secan también con aire caliente muchas veces porque quedan mojados. Y vemos el cierre final. Bueno, ese es el SteriFlow, que en realidad es una marca comercial. Bien, vamos hasta acá. ¿Alguna duda, consulta, comentario? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Doctor, una consulta. Sí, Salomé. Este tipo de sistema que nos está explicando del autoclave SteriFlow, más o menos para qué alimentos usted ha visto que se utiliza frecuentemente. Bueno, como les decía recién, es versátil y se utiliza para todo tipo de alimentos. Yo en realidad este equipo nunca lo vi personalmente, por eso me resultaba interesante también mostrarles un video. Son equipos no tan comunes, ¿sí? Pero principalmente dos cuestiones. Obviamente, tienen que ser alimentos no ácidos, porque estamos aplicando, además de presión, ¿sí?, temperaturas altas, ¿sí? Entonces, principalmente alimentos no ácidos, tienen que ser alimentos preferentemente enlatados, ¿sí? Y después, bueno, ahí pueden ser distintos tipos de alimentos. Pueden ser de productos cárnicos, lácteos, pesqueros, ¿sí? Incluso algunas hortalizas también. Pero ya te digo, en realidad para cada alimento seguramente tenemos diferentes alternativas de equipos. Es decir, no es que un equipo es específico para tal determinado alimento, ¿sí? Sí, en este caso, por ejemplo, las características que te mencionaba recién, tienen que ser productos no ácidos, envasados preferentemente en latas y demás. Hay características particulares que definen cuáles alimentos sí se pueden procesar y cuáles no. Pero no podemos decir un determinado tipo de alimento sí o sí tiene que procesarse con este equipo. ¿Se entiende? ¿Sí? Tenemos una gama importante de alimentos que podrían procesarse con este equipo en particular. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, seguimos. Seguimos entonces con los equipos a presión, batch y con agitación, ¿sí? Son autoclaves, los que tienen agitación son generalmente autoclaves horizontales, como les decía recién, que tienen un doble cilindro y la canastilla se adapta al autoclave y gira de un lado a otro, el eje principal queda fijo. Ahí vamos a ver igual unas imágenes. Es importante la posición de los envases, ¿sí? En este caso. Obviamente el tiempo de procesamiento en un autoclave estático comparativamente con un autoclave giratorio va a ser mayor en el estático, ¿no? ¿Sí? Pero la limitante que tenemos en el giratorio, que lo vamos a poder aplicar para fluidos principalmente. Podríamos aplicarlo para sólidos, pero no tiene mucho sentido, no vamos a estar mejorando la velocidad de transferencia. Acá vemos, fíjense la canastilla a la izquierda y el sistema de giro, ¿sí? Esa canasta va girando en sentido a favor, en sentido horario, si se quiere en este caso. Vemos cómo se cargan, y así son autoclaves de dimensiones bastante grandes. Aquí tenemos otra imagen más. Tenemos otra. Acá hay un video que quería mostrar. ¿Por ahí? Me dicen si se ve. Sí, se ve. Gracias.
Fíjense que como con esa especie de rodillos, a ver, le voy a bajar el volumen. Fíjense como en esa especie de rodillos va girando, ahí se coloca la canastilla, luego se comprime para que quede fija esa canasta. Ahí podemos ver un poco más en detalle cómo es todo el sistema, toda la cantidad de servicios que tiene rodeando, digamos, el equipo. Ahí podemos ver cómo va girando ese rotor, ¿sí? Que es lo que hace mover esa canasta. Bueno, esto también es obviamente una marca comercial, pero para que ustedes vean un equipo de estas características. También es muy importante acá, en estos dispositivos con rotación, es el espacio de cabeza. Es el espacio de cabeza que tiene la lata, porque eso justamente es lo que le permite que el fluido pueda agitarse. Imagínense una lata que esté completamente llena, no va a tener el mismo grado de agitación interna que una lata que tiene un cierto espacio de cabeza. Y obviamente cuanto mayor es el espacio de cabeza, mayor va a ser la agitación. Obviamente el espacio de cabeza tiene un límite al cual podemos llevarlo, pero esa agitación es muy dependiente del espacio de cabeza. Es decir, en aquellos procesos donde se va a aplicar un proceso con agitación, es muy importante tener en consideración de cuánto va a ser el tamaño de ese espacio de aire o espacio de cabeza. Entonces tenemos a presión continua con agitación del envase. Fíjense que este es el esterilizador rotatorio, el Sterilmatic que vemos acá. ¿Sí? Este es muy parecido al que veíamos hoy, que era a presión atmosférica. Este es a presión. Los envases a procesar entran en una cámara, que en este caso tiene vapor, y se van colocando en compartimentos localizados en la circunferencia de la rueda giratoria. Hay una espiral que lo va haciendo avanzar en el interior de esa cámara, ¿sí? A través de una cámara de vapor. Hay una combinación de giros y resbalamientos, es decir, hay giros de la lata, pero también como que van resbalando, y esto va produciendo o favorece la agitación. ¿Cuáles son las ventajas de este equipo? Bueno, obviamente la alta capacidad de procesamiento, como les decía recién, es la que tienen ahí en el grupo Gloria. Ahí, fíjense, bueno, 500 data por minuto, creo. No me acuerdo cuál era la de Gloria, pero sí puede haber sido por ahí, o tal vez más. Proporcionan uniformidad en el calentamiento. Y las desventajas, que al procesar muchos envases continuamente, cualquier desperfecto que haya en el sistema se convierte en un gran problema. O sea, no es lo mismo un lote pequeño en el cual uno tenga que volver a reiniciar o volver a comenzar, que en un sistema de esto, que cualquier desperfecto origina un inconveniente en toda la producción, y estamos hablando de muchas latas, ¿no? Ahí podemos ver un esquema. Fíjense, eso que ven ahí en negro, en cada latita que va girando, es el espacio de aire. Fíjense cómo se va moviendo ese espacio de aire, ¿no? A medida que va rotando. Aquí tenemos las espirales de avance. Y este es un esquema del equipo. Bueno, el funcionamiento de las autoclaves con agitación, las latas están colocadas en estos rieles que veíamos, que rotan y van agitando los contenidos y van generando convección forzada acá. Acá ya no solamente tenemos la convección natural, que también se origina porque tenemos un fluido calentándose, pero la que predomina en este caso va a ser la convección forzada, ¿sí? Depende, obviamente es necesario tener espacio de cabeza, y
y hay un óptimo de ese espacio de cabeza, ¿sí? Que debe buscarse para que la agitación sea lo mejor posible. Bueno, esta agitación evita la sobrecocción del alimento cercano a la pared del envase, permite aplicar temperaturas superiores, como por ejemplo 121 grados, reducir los tiempos, y esto se ve en un beneficio en acortamiento de los tiempos. Como decía recién, muchas veces se buscan tiempos cortos de producción para mejorar la capacidad de procesamiento de la planta, para que la planta no esté subutilizada, ¿no? Y acá está lo que les decía hoy. Las latas se pueden voltear extremo sobre extremo, ¿sí? Es este giro, o bien pueden girar sobre su propio eje. Se va produciendo este movimiento. Fíjense qué interesante este cuadro. ¿Por qué? Porque nos permite comparar para un mismo producto cuál va a ser el tiempo que vamos a aplicar para lograr obviamente la misma inactivación microbiana, si aplicamos agitación o si aplicamos un proceso estático convencional. Fíjense, en arvejas, en una lata, también obviamente depende del tamaño, necesitamos para el agitado 4,9 minutos, incluso le podemos aplicar temperaturas un poquito más altas, de 127 grados, y en el convencional, para lograr la misma inocuidad microbiológica, necesitamos 35 minutos. Fíjense que prácticamente 7 veces más de tiempo en el estático que en el convencional para un mismo producto, ¿sí? O sea, obviamente tiene ventajas comparativas, pero después hay que evaluar determinados factores. Obviamente un sistema agitado es un sistema más complejo, muchas veces para pequeñas producciones tal vez no se pueda, no se justifique, pero el agitado tiene ventajas comparativas en cuanto a una gran reducción del tiempo de proceso, debido a que favorece la transferencia de calor. Bueno, ahí tenemos para distintos productos, pero fíjense si podemos tener acá, en el caso del repollo, 2,75 minutos contra 40 minutos, ¿sí? Eso, las diferencias son mayores incluso. Bueno, ¿dónde no funciona bien? Bueno, obviamente no funciona bien en alimentos sólidos, no tiene mucho sentido. Es más conveniente un autoclave estático, en ese caso. Vamos a ver otro tipo de esterilizador, este se llama hidrostático. Este tampoco es muy común de verlo, sobre todo porque son equipos muy caros, muy costosos, que se justifican para grandes producciones y para productos de alto valor agregado. El esterilizador hidrostático, justamente, bueno, ahí pueden ver la altura que tiene esa torre que ven ahí, ese es el equipo esterilizador. ¿Por qué necesita altura que va entre los 11 y los 30 metros de altura? Porque justamente tiene que generar una presión hidrostática, ¿sí? Vamos a ver acá, ahí tenemos el equipo, un esquema. Las latas ingresan por un circuito, también tenemos una especie de cinta transportadora, en el cual ingresan a una cámara primaria, en la que está a la izquierda, que tiene agua, y esa misma cámara, fíjense, o esos dos brazos laterales que tienen ahí, que pueden ver ahí, esa diferencia de altura con el líquido que está en la cámara principal, que está en el centro, es lo que le da la sobrepresión que va a tener la cámara de esterilización, que es la que ven marcada, la que ven ahí sombreada en rosado, ¿sí? Por eso necesitan tener grandes alturas para generar en esa cámara central una presión, una sobrepresión, ¿sí? Entonces las latas van a ir circulando, fíjense por ese sistema de rieles que tienen ahí, ¿sí? Van ingresando y van a tener todo un recorrido en la zona central. Obviamente la velocidad, como les decía hoy, la velocidad de transporte va a depender del tiempo que necesitamos que nuestro producto esté en esa zona de calentamiento, ¿sí? Si necesitamos mayor tiempo, la velocidad va a ser más rápida de transporte, no, al revés, perdón, va a ser más lenta, y si necesitamos menor tiempo, va a ser más rápido.
Ahí vemos también un esquema de colores, como para que también ustedes puedan visualizar las temperaturas. Tenemos un precalentamiento, luego ingresa a la cámara de esterilizaciones de calentamiento y luego a una cámara de enfriamiento. Acá vamos a ver un video también, fíjense, una animación. Sofía, Adrián, ¿qué te Carlos? Adrián. Fíjense, ahí tenemos tres áreas, ¿no? Una que tiene como un calentamiento por aire, ¿sí? Después ingresa a una que tiene agua caliente, que es esa columna de la izquierda, y luego tiene la parte central donde tenemos el calentamiento por vapor, ¿sí? Bueno, fíjense que ahí lo que comenta obviamente ingresa por esa zona de aire caliente, en precalentamiento, luego la columna izquierda que tiene agua caliente. Fíjense que ese agua caliente va generando vapor en la zona central y ese vapor va a aumentar, va alcanzando una cierta presión atmosférica, producto de la diferencia de alturas. Si pueden ver la diferencia de altura entre los líquidos que están en las dos columnas laterales y la columna central, ¿sí? Y finalmente fíjense que sale y se sumerge en un baño de agua fría. Siempre el enfriamiento está presente en todos los equipos de procesos térmicos, ¿sí? ¿Sí, Edwin? Una consulta. ¿Las latas se movilizan por el caudal, por la dirección misma, o hay algún equipo que lo movilice? Porque es muy amplio, ¿no? Claro, tiene como una serie de cinta transportadora. A ver si se puede ver. Creo que acá se puede. No sé si llegas a ver ahí, pero tiene como una especie de. No sé si cinta transportadora o sí, una especie de. Tiene un nombre, donde van las latas y cada cierta distancia tenés otra carga de latas y se van moviendo. Pero sí, una especie de cinta que, ya te digo, en función de la velocidad, va atravesando todo ese circuito, ¿sí? Y tiene distintos tipos de resistencia en función de la velocidad que vos le des a esa cinta de transportación. Pero sí, las latas no se mueven solas, no es por caudal del fluido que las vaya moviendo, sino por este mecanismo o este sistema mecánico, si se quiere, que las va haciendo pasar por todo el circuito. Bueno, ahí ven un esquema, ¿ven? Un poco más detallado. Fíjense que incluso a la salida también tienen una ducha, algunas tienen. Obviamente de estos equipos hay modificaciones, alternativas, pero en este esquema se ve que tiene una ducha por aspersión, con agua fría. Esto tiene como objetivo la ducha esa, que antes que pase al baño, para que no sea tan brusco el salto térmico, primero esta aspersión con agua, incluso puede ser agua tibia, no tan fría como el baño el enfriamiento que tenemos abajo.
¿sí? Esto también es importante, hacer muchas veces un enfriamiento escalonado, ¿sí? Escalonado es lo mismo muchas veces con el propio calentamiento también se suele hacer escalonado, para evitar la ruptura del envase. Acá tenemos un esquema por ahí, contestando a tu pregunta, no sé si se llega a ver en ese sistema, por ahí se puede visualizar más cómo es el mecanismo de transporte. Bueno, esto es lo que mencionábamos recién. Acá está, es un sistema transportador continuo con barras, una especie de barras transportadoras, ¿sí? Porque pensemos que tiene que moverlo verticalmente, ¿sí? Entonces, para que no se caiga, tiene una especie de barras, ¿sí? Donde van apoyadas las latas. Doctor, ¿algo parecido como un elevador de cangilones? Claro, eso mismo, sí, eso mismo. Sí, porque acá, claro, acá tenemos un desplazamiento más que nada vertical, con lo cual una cinta transportadora no se caerían obviamente los envases. Si no son barras, o como decía recién Jesús, un transportador de cangilones se llama allá en Perú. Bueno, o de cangilones, como decía Jesús, que lo va moviendo principalmente en sentido vertical. Esto es lo que decíamos. Fíjense que es importante. Los envases, finalmente salen los envases por la columna de enfriamiento, donde se someten a presiones y temperaturas progresivamente menores. Es decir, no puede ser brusco el enfriamiento ni la despresurización. O sea, el escalonamiento no solamente es una cuestión de temperatura, sino también, y tal vez hasta más importante, los cambios de presión. ¿Sí? Bueno, fíjense que a mayor temperatura de esterilización, mayor va a ser la presión que requerimos en esa cámara central, y si requerimos una mayor presión en esa cámara central, las columnas que están lateralmente van a tener esa diferencia de niveles de líquido, ¿sí? Que generan la presión. ¿Sí? Esas columnas de presión van a tener que ser más altas, ¿sí? Por eso llegamos a columnas de hasta 30 metros o pueden ser de 11 metros dependiendo de la sobrepresión que necesitamos en la cámara central y de la temperatura que queremos alcanzar. Fíjense, podemos lograr una presión entre 1 y 1,2 en la cámara de procesamiento, operando con una temperatura de 121 y 130. ¿Sí? Fíjense que para una sobrepresión de 1 kilogramo centímetro cuadrado, lo llevamos a 121, si tenemos 1,2 lo llevamos a 130, y así a medida que vamos aumentando la presión podemos elevar la temperatura. Generalmente se aplican con máximo temperaturas de hasta 150 grados. No he visto equipos que logren temperaturas mayores, ¿sí? Sobre todo porque necesitamos presiones muy altas. Obviamente la construcción de estos equipos, a medida que necesitamos mayor presión, tienen que ser construcciones más robustas para poder soportar esas presiones, pero además también está el tema de los envases, ¿sí? Que no logran soportar esas presiones y esas temperaturas. Bueno, el esterilizador hidrostático, provoca una agitación mínima, si se quiere, propia del movimiento, de la transportación. Obviamente, una lata que se va transportando, por más que no vaya girando, hay una especie de vibración o de movimiento que hace que se genere una pequeña agitación en el interior del envase. Pueden utilizarse el sistema que lo agiten, hay algunos sistemas agitados. Es un sistema versátil porque se puede aplicar todo tipo de envases, ya sean latas metálicas, botellas de vidrio, materiales plásticos. Ahora vamos a ver este otro sistema que se llama Hydrolock. Estas también son denominaciones, si querés, comerciales, marcas registradas,
que consta de un cilindro horizontal en el cual los envases también, este es un sistema continuo, ¿no? Los envases, ahora vamos a ver una animación, un video, los recipientes se transportan, que pueden ser latas metálicas, frascos de vidrio, mediante cadenas que entran al cilindro a través de una puerta a presión con un cierre hidráulico. A ver si tenemos, vamos a ver primero a ver la animación. Fíjense, ese puntito azul que ven ahí es la lata, una lata, significa una lata que se va desplazando, y fíjense que abajo tenemos gráficas de temperatura y de presión. Fíjense que inicialmente, lo voy a detener un poquito. Vamos a sacar este. Papi, ¿me puedes dar tortita? Tortita. Bueno. Ya ves, dame tortita. Fíjense, inicialmente hay una especie también de precalentamiento, luego entra en la cámara de calentamiento, fíjense esa zona más roja de esterilización, y luego va hacia el fondo, donde comienza el enfriamiento, donde tenemos agua fría. En la parte superior tenemos vapor, y en la parte del fondo tenemos agua fría. Fíjense que ahí también hay una disminución de temperatura. Fíjense que pasa otro baño de agua fría. Tenemos como 3 etapas de enfriamiento. Fíjense el gráfico de temperaturas a la izquierda, donde hay un enfriamiento escalonado. Acá lo vamos a ver más detenidamente, ¿sí? No sé si lo llegan a ver ahí. Pero bueno, hay un enfriamiento más escalonado. Fíjense, pasa de una etapa de enfriamiento primaria, una secundaria y una terciaria. Tres zonas de enfriamiento, y obviamente la presión empieza a reducirse. La presión en el interior del envase. Un rato. Todos los pelos. Acá está. ¿Sí? Fíjense, esa zona roja se le inyecta una cámara que se le inyecta vapor, donde una especie también de ventilador. Tenemos ahí todo el circuito en el cual va atravesando. Fíjense, tiene un cierre hidráulico, es decir, cuando las latas ingresan, tiene un sello hidráulico que permite mantener la presión en el interior de ese recipiente. Entonces hace todo un circuito, finalmente se sumerge en agua fría, luego sale. Tenemos fíjense, la zona 5 es una zona de pre-enfriamiento, ¿sí? Y luego tenemos una zona de enfriamiento, que es la 6 y la 7. Bueno, cuando se manejan envases metálicos, el medio de calentamiento es vapor. Obviamente para recipientes de vidrio no. Se pueden obtener temperaturas hasta 140 grados. En envases de vidrio, bueno, hay que utilizar sobrepresión mediante vapor, una mezcla de vapor-aire, ¿sí? Para evitar el choque térmico. Bueno, esta tabla o este esquema es un poco una síntesis de los equipamientos que vimos hasta ahora, que recuerdan que lo habíamos clasificado en atmosféricos y a presión. Dentro de los atmosféricos teníamos los discontinuos, que ahí vimos el tanque de agua canastilla, el autoclave, puede ser una autoclave abierta, ¿sí? Si nosotros no tapamos el autoclave, lo podemos utilizar tipo tanque, y ahí también tenemos una presión atmosférica. Muchas veces el autoclave nos permite esta versatilidad, utilizarla para procesos con presión y sin sobrepresión. Dentro de los atmosféricos también teníamos los continuos, que ahí teníamos el esterilizador de llama y el tambor espiral. Y entre los de presión tenemos los batch, que son las autoclaves vertical o horizontal, que puede ser estática o rotativa. Y los continuos, el Sterilmatic, el esterilizador hidrostático y el hidrológico. Y estos son todos los equipos que vimos hasta recién. Puede haber alguno más, pero estos son los más, no digo los más comunes, porque hay algunos que no son tan comunes, pero bueno, que vale la pena conocerlos y tenerlos en consideración. Y todo lo que vimos hasta acá era para tratamiento térmico de alimentos envasados.
Es decir, envasamos el alimento y después lo procesamos térmicamente. Pero recuerden que habíamos dicho que teníamos procesos térmicos en el cual el alimento se esteriliza por un lado, el envase por otro y finalmente se envasa en un ambiente aséptico. Esto es lo que vamos a comenzar a ver ahora. ¿Cómo es el sistema de envasado? Acá tenemos dos sistemas, uno de envasado y otro de tratamiento térmico. El sistema de envasado aséptico es un método que, bueno, como les decía, el alimento se esteriliza fuera del envase y luego se envasa. Las temperaturas del alimento utilizado para esterilizarse pueden ser tan altas como 150 grados por muy pocos segundos. Esto a veces logra ahorros de energía, obviamente al achicar los tiempos tenemos también ahorro de energía y esa es otra de las variables que entra en juego a la hora de optimizar un proceso y tener en cuenta factores económicos, no solamente el tiempo, también el consumo de energía, el consumo de agua, la producción de fluentes, ¿sí? Es cuantioso los parámetros que pueden optimizarse, algunos obviamente muchas veces se contraponen, optimizar uno y el otro no queda optimizado, entonces bueno, hay que ponderarlos en importancia, ¿sí? Acá tenemos un esquema muy básico, muestra cómo el producto se calienta, generalmente en sistemas continuos, que pueden ser intercambiadores de calor, y luego en un sistema de llenado o envasado automático. Estos ya son para producciones más grandes, obviamente, porque llevan equipos más complejos de mayor gasto de inversión inicial. Se aplica para productos fluidos. Ventajas de la homogeneización y el enfriamiento rápido. Las desventajas, que los envases se tienen que esterilizar por separado. Esto obviamente es más costoso y se requiere de personal capacitado. Un proceso un poco más complejo porque hay que unir dos áreas, la de envasado y la de proceso térmico. ¿Qué ventajas tiene? Que al eliminar la geometría del envase, la geometría la ponemos nosotros. Es decir, en realidad la geometría está diseñada de manera óptima en un intercambiador de calor para que sea lo más eficiente posible. Estamos diseñando como si fuese un producto muy delgadito, que es el producto que queda entre las placas de un intercambiador de calor de placas, o si fuese un tubular. La transferencia de calor es más rápida y no hay tantos gradientes, o son menores los gradientes de temperatura. Te vamos a llevar la canción. Yo te digo la verdad, mamá, no es chido. Bueno, los envases deben esterilizarse, deben llenarse asépticamente. Ahí necesitamos una sección, un área de envasado aséptico, lo cual obliga al empleo de equipos más complejos y mayores recursos. ¿Cuáles son las formas de tratar térmicamente este tipo de productos fuera del envase? Bueno, tenemos dos métodos. El método directo, en el cual se inyecta vapor en el producto, o al revés, producto en el vapor, que ahora lo vamos a ver, o los métodos indirectos, donde hay intercambiadores de calor, como decíamos, de placa, tubulares, carcasa tubo, tenemos de superficie de rascado de barrido, que generalmente son para productos más viscosos, porque los intercambiadores de placa no se pueden utilizar para productos muy viscosos, ¿sí? Porque hay que bombear ese fluido entre medio de esas plaquitas, que tenemos un espacio muy pequeño. Muchas veces lo que sucede, por ejemplo, habrán visto en leche que uno de los problemas típicos en la industria láctea es el fenómeno de fouling, ensuciamiento, donde se va depositando en las placas proteínas que van desnaturalizándose y junto con las sales y demás van formando como una crosta. Por eso después hay que limpiar muy bien el equipo, pero esa crosta que se va formando durante el proceso térmico obviamente va disminuyendo la eficiencia de transferencia de calor hacia el producto. Ay, cámara.
¿Cuáles son las ventajas de los procedimientos directos? Bueno, permiten trabajar la elevación de temperatura y enfriamientos en cortos tiempos, es decir, cuando uno inyecta vapor, el calentamiento es prácticamente instantáneo. Son los tratamientos conocidos muchas veces como de alta temperatura. Imaginen que a ultra alta temperatura ese vapor puede estar sobrecalentado, ingresar a muy alta temperatura. Tenemos las dos variantes, vapor en el producto, producto en el vapor. En el caso del producto en el vapor, lo que se pulveriza, acá vemos un esquema, pulverizamos como si fuese un secado por spray. El vapor, el producto en una corriente de vapor que va ascendiendo, pero no con la finalidad de secarlo, sino con la finalidad de calentarlo. Obviamente ese vapor que va a estar en contacto directo con el alimento tiene que cumplirse con ciertas condiciones, no puede ser cualquier vapor, sino que tiene que ser un vapor estéril, de grado alimenticio, si se quiere. Fíjense que en este caso la ventaja es que no tenemos los problemas de sobrecocción, no hay incrustación, como les mencionaba recién. Se pueden tratar productos más viscosos, ¿no? En los intercambiadores de calor no podemos tratar productos viscosos, por esto que les mencionaba. Sí requiere vapor limpio, sin impurezas y sin que pueda también afectar el sabor del producto. Para eso se utilizan generadores de vapores especiales. El enfriamiento del vacío por evaporación rápida provoca también una pérdida de aroma en muchos casos. Esa evaporación rápida, hay muchos componentes volátiles que se pierden, entonces bueno, tiene su ventaja. El otro caso es vapor en el producto, es decir, inyecto vapor en el producto. Fíjense, acá tenemos un esquema, tenemos el ingreso al producto, el ingreso a vapor, y tenemos la salida del producto estéril. Bueno, el calentamiento y el enfriamiento se obtienen mediante un intercambiador de calor, generalmente. Bueno, yendo ahora a los procesos indirectos, ¿no? Los de intercambiadores de calor. Puede ser placa, tubular, superficie rascada o barrida. Funcionan de manera continua. Obviamente es para productos fluidos. Son los más utilizados en la industria. Seguramente todos habrán visto este tipo de equipamiento, de intercambiadores de calor. Los de placa son los más comunes, los más clásicos, consisten en placas acanaladas muchas veces para generar una cierta turbulencia en recorrido, digamos, del producto fluido. Todas son plaquitas que se van colocando sobre un bastidor. Cada equipo de estos tiene una gran cantidad de placas, dependiendo obviamente del producto a esterilizar. Y entre placa y placa, por un lado va a circular vapor y por otro lado va a circular el producto a fluir. Entonces hay una transferencia a través de esa placa, que obviamente es metálica, del calor. Acá les quería mostrar un esquema, seguramente todos conocen básicamente el principio de funcionamiento de un intercambiador de calor. No me voy a detener acá, pero suelen tener incluso una especie de sección de regeneración del calor, en el cual el mismo producto que se calentó, que está saliendo, el vapor entra en contacto, digamos, con el producto, calienta el alimento, y ese alimento caliente, para enfriarlo muchas veces se cruza con el alimento frío, es decir, el alimento caliente se va enfriando y el alimento frío se va precalentando. Ahí tenemos un esquema. En esto es fundamental la limpieza, obviamente. Bueno, tiene también como ventaja que estos equipos se pueden desarmar completamente y se pueden limpiar placa por placa. No es tan común hacerlo tan regularmente tampoco, o hacer circular por ello soluciones de limpieza. Ventaja del ahorro de espacio: suelen ser equipos compactos, o sea que tienen gran superficie de intercambio en un poco volumen. La facilidad de desmontaje, limpieza, inspección visual. Desventaja, bueno, obviamente necesitamos bombas de alta presión para poder bombearlo en ese circuito interplaca, solamente limitado a productos fluidos.
ya más viscosos o con algunos sólidos en suspensión pueden obstruir las vías por las cuales circula el alimento. Después tenemos otro tipo que es el intercambiador de calor tubular. El tubular son equipos más sencillos, si se quiere, porque bueno, en realidad consiste en un tubo o por haces de tubo, en el cual, a ver, vamos a ver una esquemita acá, el producto y el fluido térmico circulan por dos tubos que son concéntricos, uno ocupa el espacio central y el otro anular. Tenemos diferentes posibilidades, que el producto circule por el tubo que está en el centro, o bien que circule al revés, que circule por el que está por fuera. Incluso tenemos la configuración que muestra ahí a la derecha A, donde tenemos el producto circulando por un espacio interanular entre dos espacios en el cual circula el medio calefactor. Ahí podemos ver intercambiador de calor carcasa-tubo, ¿sí? Donde tenemos una carcasa, donde tenemos los bases del tubo, por lo cual circula el producto y el fluido calefactor está en esa carcasa de intercambio. Ahí tenemos los tubulares. Los tubulares, a diferencia de los de placa, bueno, son mucho más voluminosos, los otros son compactos. Las ventajas que tenemos una gran velocidad de circulación, acá ya no tenemos la limitante de la bomba ni la presión que requerimos alcanzar, porque circulan rápidamente. Podemos trabajar con productos más viscosos y evitar las incrustaciones. Se utilizan para, bueno, puré, helados, jugos concentrados, pulpas. Acá tenemos un caso particular de intercambiador de calor, en este caso de superficie rascada, que se utiliza para aquellos casos donde el producto es muy viscoso y generalmente se va pegando sobre la pared del intercambiador, y lo que tiene una especie de rascador que lo va rascando y va evitando que ese producto se vaya pegando y depositando en la pared. Esa es una de las ventajas. Se utiliza obviamente para productos muy viscosos por lo generalmente y que se van pegando en la pared de intercambio de calor. Bueno, después tenemos la clasificación de los sistemas de envasado aséptico según el tipo de envase. Y acá tenemos diferentes tipos de envases, que pueden ser envases preformados, rígidos, semirrígidos, latas, tazas plásticas, envases de vidrios, tambores, bueno, hay diferentes, como veníamos viendo, hay diferentes tipos de envases y materiales. Pueden ser envases de cartón, de papel, laminados, envases transformados que se llenan, bolsas performadas, ¿sí? También tenemos envases formados por soplado y moldeo, ¿sí? Vamos a ver que hay líneas continuas donde el envase se va performando, y en la medida que se va performando el envase en un sistema aséptico se va llenando también el mismo con el producto, obviamente ya esterilizado anteriormente. Los métodos para esterilizar los envases, que como decía, vamos a esterilizar el alimento, pero también el envase, pueden ser calor, ¿sí? Pueden ser productos químicos, pueden ser radiación de alta energía o una combinación de ambos, ¿sí? de los anteriores. Para las latas generalmente se utiliza vapor sobrecalentado, ¿sí? Se calientan las latas y se van esterilizando. Para los envases plásticos se utilizan el peróxido de hidrógeno, el calor o vapor saturado. Para envases formados de cartón o laminados, el peróxido muchas veces es un buen producto químico, digamos, para la esterilización de envases. Y muchas veces también se utiliza la radiación UV, ¿sí? Que es un método físico, ¿sí? Calor, podemos utilizar dos tipos de calor. Ustedes conocen el calor húmedo, que es el uso de vapor o agua caliente como agente esterilizante, depende de altas presiones, o el calor seco, que es un agente esterilizante menos efectivo que el calor húmedo, ¿sí? Opera a presiones atmosféricas.
Dentro de los agentes químicos, la elección depende de varias características. Primero tiene que tener una buena y rápida actividad germicida. No debe ser corrosivo, esto es fundamental, sobre todo en aquellos envases metálicos, es decir, que estos productos químicos no lo corroban. Por eso tiene que ser compatible con el material del envase. Deben ser fáciles de eliminar. Generalmente el peróxido se elimina naturalmente. Cierta tolerancia a la contaminación residual. ¿Por qué? Porque muchas veces estos productos quedan de manera residual y bueno, tiene que haber una cierta tolerancia tanto del envase como del producto a ese residuo que pueda quedar. Tenemos los epóxidos. El óxido de etileno es un agente muy efectivo. No es práctico su uso en línea, además es inflamable y presenta riesgo de explosión, prácticamente no se utiliza. El formaldehído no es eficiente la penetración en el envase, tampoco es muy utilizado. Este es uno de los más utilizados, que es el peróxido de hidrógeno. Se puede eliminar por calor o mecánicamente. Muchas veces el envase, luego de haber sido rociado con el peróxido de hidrógeno, luego es calentado para volatilizarlo, ¿sí? Que no quede residuo. Obviamente su uso es regulado porque, bueno, en altas concentraciones puede ser perjudicial para la salud. Puede ser radiación UV, radiación gamma, sal de electrones, estos son métodos ya físicos. Hay un sistema de envasado aséptico que se conoce como método envasado doble, donde tenemos un túnel de calentado con vapor sobrecalentado. ¿Puedes pagarlo? Por el cual pasan las latas vacías, el metal alcanza 200 grados centígrados, se mantiene 40 segundos. Acá es importante el control de temperatura porque se puede perder la soldadura, es decir, tampoco podemos calentar a temperaturas muy altas, por más que se trate de latas, no más de 235 grados centígrados. Luego hay un enfriamiento, obviamente, de esas latas. Se enfría mediante aspersión de agua estéril, obviamente sí, tiene que ser estéril para no recontaminar el envase. También hay una esterilización de las tapas, no solamente la lata, sino la tapa, hay que esterilizarla de la misma manera. Hay luego una sección de llenado, donde acá sí se junta el producto estéril con el envase y bueno, se va llenando en un ambiente estéril, aséptico, ¿no? Ahí podemos ver el sistema DOL, bueno, algún esquema. Después está la técnica de formado y llenado y sellado, donde se va formando el envase en la misma línea de llenado. Son para envases laminados, obviamente. En este caso tenemos un rollo del material del envasado en un cargador giratorio. Esa cinta o ese material se va pasa por un baño de peróxido para ir esterilizándolo. Mediante calor también, en la resistencia eléctrica. Ahora vamos a ver un esquema. Pasa luego por un sistema formador del envase y a un tubo de llenado de producto. Es decir, el envase se esteriliza, se termoforma, se llena. Obviamente después hay un cerrado, un sellado del envase. Ahí podemos ver una esquemita. Fíjense, tenemos el baño de peróxido por el cual va circulando ese rollo del material laminado. Luego hay un termoformado. Luego hay un llenado del producto, un tapado del envase y fíjense, hay una alimentación de las tapas, donde las tapitas también hay que esterilizarlas con baño de peróxido y bueno, tenemos el producto ahí terminado. Bueno, ¿cómo logramos la zona séptica? Esta zona que le venimos mencionando, que tiene una importancia fundamental porque si no se recontamina el producto, se logra, bueno, se logra a través, muchas veces, manteniendo una presión positiva del aire o algún otro gas estéril dentro. Obviamente se utilizan filtros de aire en esa zona debe ser estéril. En cuanto al aire que se encuentra, ahí hay una presión positiva para evitar que ingrese aire a
esa cámara y solamente el aire que ingrese sea filtrado y muchas veces irradiado por UV. Bueno, esto es todo. Esto es un poco un compendio de todos los equipos de procesamiento térmico con los cuales se pueden encontrar. Creo que tenemos una gran variedad y obviamente un poco por las limitaciones del curso podemos ver algunos, no todos, pero es importante que conozcan cuáles son los principios de funcionamiento de cada uno de ellos y a la hora de diseñar un proceso térmico no solamente hay que tener en cuenta las condiciones de procesamiento térmico, sino también el equipo que vamos a utilizar para ello, porque el equipo también nos va a dar ciertas limitaciones, ¿sí? En cuanto a temperatura, a presión, a tiempos de proceso. Así que bueno, acá terminaríamos con esta segunda parte de la clase. No sé si alguien quiere consultar o preguntar algo. Si no, haríamos un breve receso de unos 20 minutitos y nos encontraríamos para finalizar con la clase en la última parte. ¿Preguntas, consultas, dudas, comentarios? ¿Regresaríamos a las 12:20 entonces? Sí, Fiorella. Para ustedes son las 12, acá son las 2. Incluso vamos a tomar un recreito para poder comer algo. Sí, 12:20 está bien, porque nos queda todavía bastante material. Un poco menos que esto, pero con 40 minutos creo que vamos a hablar. Así que nos encontramos a las 12:20, ¿eh? Hacemos un receso de 20 minutitos. Ok. Perfecto. Gracias.